La humildad, la hermosura de la santidad, por Andrew Murray, capítulo número 2. La humildad, el secreto de la redención. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 y 8. Todo cristiano conoce bien este maravilloso pasaje. Aquí Pablo está hablando de una de las cosas más simples y prácticas de la vida cotidiana, la humildad, y en relación con ella nos da una admirable lección de la verdad divina. Así, en este capítulo tenemos la divinidad eterna de Jesús, que era en forma de Dios y uno con Dios. Tenemos su encarnación, esto es, que bajó al mundo y se hizo semejante a los hombres. Tenemos su exaltación, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y tenemos la gloria de su reinado, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Romanos 14:11. Y todo esto lo dice Pablo sin pretender impartir una clase de teología. Es un simple y claro llamado a una vida de humildad en nuestro trato con otros. Y es que nuestra vida en la tierra está enlazada con la gloria eterna de la divinidad, tal como se revela en la exaltación de Jesús. El mismo hecho de mirarle, el doblar la rodilla ante él, debe ir relacionado inseparablemente con un espíritu de profunda humildad. Consideremos, pues, la humildad de Jesús. Primero, esta humildad es nuestra salvación. Luego, esta humildad es precisamente la salvación que necesitamos. Y finalmente, esta humildad es la salvación que el Espíritu Santo nos da. En primer lugar, la humildad es la salvación que nos da Cristo. Con todo, muchas veces tenemos ideas vagas, por no decir visionarias, de lo que Él es. A saber, amamos su persona, pero lo que realmente hace de Él el Cristo, esto no lo sabemos o no lo apreciamos. Sin embargo, si amamos a Cristo por encima de todo, hemos de amar lo que realmente es, especialmente su humildad, pues la humildad es la misma esencia de su vida y gloria. ¿Qué fue sino humildad celestial lo que motivó a Jesús a abandonar su trono y venir como siervo a la tierra? En efecto, Jesús nos trajo la humildad del cielo, o lo que es lo mismo, fue la humildad lo que le trajo a él a la tierra, pues sin ella nunca habría venido. Según esto, del mismo modo que Cristo se hizo hombre en esta divina humildad, también su vida fue marcada por ella. Podría haber escogido otra forma en la cual aparecer, podría haber venido como rey, pero escogió la forma de siervo, desdeñó toda reputación, se vació a sí mismo y escogió la forma de siervo. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Y como sabemos, en la última noche se puso en el lugar de un esclavo y ciñéndose con una toalla, lavó los pies de Pedro y de los otros discípulos. Ciertamente, la vida de Jesús sobre la tierra fue una vida de profunda humildad, y fue esta lo que dio a su vida valor y hermosura a la vista de Dios. También su muerte supuso una continua exhibición de humildad sin paralelo. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ocupó el lugar del pecador culpable para poder llevar nuestra carga y con su preciosa sangre consiguió liberarnos y limpiarnos de nuestras manchas y culpa. Por todo ello, no resulta exagerado afirmar que la humildad de Cristo es nuestra salvación. En otras palabras,
el secreto de su exaltación al trono es este, que se humilló ante Dios y el hombre. Se humilló a sí mismo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, 8 y 9. Ahora miramos al trono y ¿qué vemos? A un cordero de pie, que fue inmolado. Aún en la gloria es todavía el Cordero de Dios manso y humilde. Cantamos la alabanza del Cordero y depositamos nuestra confianza en su sangre. Por la salvación que trajo Cristo, no es sólo una salvación que procede de la humildad, sino que además conduce a la humildad, porque la salvación que necesitamos es ciertamente la humildad, ya que sólo por ella podemos ser restaurados a nuestra recta relación con Dios. La humildad tiene un lugar prominente en casi cada epístola del Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, dice: andad con toda humildad y mansedumbre, soportándoos en paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 2 y 3. De este modo, cuanto más cerca nos hallemos de Dios y más llenos de Él, más humildes seremos. Y lo mismo delante de Dios que de los hombres. Preferiremos inclinarnos muy bajo. Asimismo, conocemos la autoconfianza de Pedro al principio, pero en sus epístolas su lenguaje es muy diferente. Igualmente, los más jóvenes estad sujetos a los más ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Y es que Pedro, en su fracaso, había padecido en sus carnes el verdadero significado de la humildad, y por eso se atrevía a predicarla a todos. Dicha humildad consiste en renunciar a toda confianza en uno mismo y vivir dependiendo de Dios como un siervo a quien el Padre ha enviado. Esta es verdaderamente la salvación que necesitamos, el espíritu de humildad que hubo en Cristo. Pero el orgullo estorba esta obra. Con todo, el decreto de Dios es inexorable. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que hablar a sus discípulos sobre el orgullo? El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Mateo 23:12. El que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Mateo 20:26. Es ahora cuando interviene la salvación que nos da el Espíritu Santo. Ya sabemos el cambio que ocurrió en aquellos discípulos, todo gracias al poder del Espíritu. Y es que el Espíritu Santo representa la vida, la disposición, el temperamento y las inclinaciones de Jesús bajados del cielo a nuestro corazón. La plenitud del Espíritu Santo es esta: Jesucristo en su humildad viniendo a residir en nosotros. En última instancia, Cristo fue al cielo para obtener un poder que no había tenido antes, el poder de vivir en los hombres, como ya prometiera antes de su ascensión. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¡Qué maravilla! El Señor nos rodea por todos lados. Solo hay que dejarle entrar en nuestro corazón para que su luz brille en nosotros. No hay árbol que pueda crecer fuera de la raíz de la cual brotó. Del mismo modo,
que debemos al primer Adán y a su caída el poder del pecado que se halla dentro de nosotros, hemos de conocer al segundo Adán y su poder para que nos dé una vida de humildad tan real y permanente como ha sido el dominio del orgullo. Y tenemos esta vida de Cristo y en Cristo tan real y más aún que la de Adán. Si esta es la raíz del árbol, su naturaleza se verá en cada rama y hoja y fruto. Es decir, si la humildad es lo primero para nosotros, entonces la salud y la fuerza de nuestra vida espiritual dependerán enteramente de que nos cubramos de esta gracia y hagamos de ella lo principal en nuestras vidas. Que así sea. Amén.